Me atrasé un poquito con la sesión anterior. Eh, ya saben, en los programas en vivo luego suceden errores y bueno, se atrasa uno, pero ya estoy por aquí. Vamos a echarle ganas. Bienvenidos, muchas gracias por presentarse. Vamos a avanzar con lo que ya teníamos. Les estoy presentando en pantalla la entrega 9. Ya les había explicado por qué ese cambio de orden y ahorita vamos a continuar con esta, ¿de acuerdo? Bueno, habíamos platicado acerca de cómo la evolución de los microprocesadores se había dado de tal manera que la forma de programarlos, la forma de trabajar con ellos, también fue cambiando. En el caso de el conjunto de instrucciones más los registros que contenga el microprocesador y la función de estos registros, conforman lo que conoceríamos como modelo de programación, y habíamos comentado que el 8080 y 8085 tenían un modelo de programación distinta que a partir del 8086, perdón, que a partir del 8086 ya cambió totalmente y que el modelo de programación prácticamente sigue igual desde el 8086 hasta la actualidad. Dentro de ese modelo de programación comentábamos que estaban los registros y que si bien al principio nosotros teníamos registros como A, B, C, D, etcétera, esos registros, no solamente el tamaño, sino sobre todo la función, era muy distinta a la del 8086 porque no tenían funciones específicas. Pero las funciones de los registros se fueron dando de forma específica a partir del 8086, aparte de incluir hay otros registros necesarios para una forma de trabajo distintas. En este caso, los registros de segmentos. Ahora un programa no se escribía en su totalidad completa, sino el sistema operativo y el microprocesador lo colocaban en espacios definidos llamados segmentos, como una forma de programación distinta, y por lo tanto también se necesitan registros para moverse dentro de esos segmentos, y por eso se tienen otros registros más. El modelo de programación cambió totalmente. Habíamos comentado entonces en ese sentido que un programa quedaba ya dividido en diferentes segmentos o colocado en diferentes segmentos, y aunque fuera un programa, esa era la forma de trabajo. El modo real establecía que solamente un programa se podía estar trabajando por vez, que la forma de trabajo para esos programas, con todo lo del DOS, el BIOS, etcétera, no podía sobrepasar 1 MB de memoria, no puede sobrepasar un megabyte de memoria. Que el trabajo se hacía en un espacio ya enteramente definido, de ese único programa, dentro de ese mega, en específico dentro de la memoria convencional, que está en 384K dentro de esa memoria convencional, comentábamos. En esa forma de trabajo, ya habíamos platicado también, por ejemplo, o dando este ejemplo de segmento de código, que, por ejemplo, los saltos que nosotros dábamos, las direcciones que nosotros dábamos, para nosotros eran enteramente reales, y lo eran, porque si poníamos un salto hacia la dirección 2000, por ejemplo, porque ahí teníamos el programa, eso se respetaba en ese espacio de 384K. Pero, ¿qué pasaba si ese programa se movía a otro espacio? Comentábamos que entonces ya no correspondía a esta dirección y había que cambiarla. Por eso, la forma de trabajo que se idea justamente, aunque sea para el modo real, es obtener una dirección real, valga la expresión, ya no a través de esa misma dirección, sino a través de una dirección de base, que es la base del segmento que habíamos comentado, más el desplazamiento, y este desplazamiento offset estaba dado por el programa como tal. Para mí, el desplazamiento era el mismo siempre, es decir, era la dirección que se manejaba en el programa, mientras que la base del segmento la ponía o la proponía el sistema operativo y el procesador.
Y nosotros teníamos inicialmente nuestro programa en la parte baja, como en este ejemplo, la dirección se obtenía de todas maneras a través de una dirección base y el desplazamiento del programa obteniendo una dirección igual. En este caso, 0000 más 2000 me da la 2000 que ya había propuesto. Pero con esta forma de trabajo, si muevo ese programa a la parte alta, lo que se mueve no es el desplazamiento, lo que se mueve es la dirección base. Esa dirección base hace que la dirección real final sea distinta, pero para mí como programador sigo teniendo esa misma dirección, que es la del desplazamiento. Ok, habíamos comentado también, por lo tanto, si ese desplazamiento era, por ejemplo, JNZ 2000, ¿cuántos dígitos hay ahí? 1, 2, 0, 0, 0. Hay 4 dígitos hexadecimales y por lo tanto hay 16 bits. Si es así, el desplazamiento máximo que va a poder tener un segmento, 64K, porque son 16 bits. Ese es el modo real. Esté donde esté el segmento, el desplazamiento máximo dentro de él es de 64K, comentábamos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos un 8086, 8088? Tiene direcciones, bus de direcciones de 20 bits, no de 16 bits. Sin embargo, el programa sigue permaneciendo del mismo modo, con desplazamientos de 64K. Con 20 bits yo puedo direccionar hasta 1 mega. Pero si el desplazamiento sigue siendo de 16 bits, el desplazamiento sigue siendo de hasta 64 K. ¿Cómo conjuntamos ambas cosas que parecen tan distintas? Lo que hace el sistema operativo es definir un segmento, una dirección de segmento, y aquí pongan mucha atención. El sistema operativo define una dirección de segmento de 16 bits, pero el procesador hace una operación con esta dirección de segmento de 16 bits. La dirección de desplazamiento es la del programa y sigue siendo esa, de 16 bits. ¿Qué es lo que hace el procesador? Si el segmento definido es de 16 bits, el procesador lo multiplica por 16 decimal. Es decir, es como si le agregara un 0 al inicio. Más el desplazamiento ya me da una dirección final de 20 bits, no de 16 bits. ¿Cómo es eso? Se definen 16 bits, se le agrega ese 0, es decir, es una multiplicación hexadecimal. Si yo definí una dirección de segmento de 6000, es de 16 bits. Si se le multiplica por 16 decimal, en realidad la dirección inicial de segmento es 60000, más un desplazamiento de 16 bits que es 1006, la dirección final, por lo tanto, real, va a ser de 61006. Es una dirección de 20 bits. Ustedes pueden observar aquí abajo a lo que me estoy refiriendo. La definición del segmento es de 16 bits, como por ejemplo 2000, pero en realidad la dirección con esa operación que hace el procesador es de 20000 al F final de 2F, FF, F, 20 bits. El siguiente, que ya no es tan evidente, es una dirección de segmento de 2001. La dirección inicial en realidad sería 20010. Si a este le sumamos el FF, FF, la dirección final va a ser de 3000F. ¿De acuerdo? ¿No hay dudas hasta aquí? Profe, Sí. ¿lo podría explicar otra vez? Es que no le entendí muy bien. A ver, nuevamente. ¿Están de acuerdo que la dirección de desplazamiento o el desplazamiento
es la dirección del programa. Y esa dirección del programa es de 16 bits. Si es de 16 bits, el tamaño máximo del segmento es de 64K. Hasta ahí estamos bien. 16 bits son 4 dígitos hexadecimales, ¿cierto? ¿Hasta aquí estamos bien? Ok. El sistema operativo y el programador también definen una dirección de segmento inicial, pero esa dirección de segmento inicial que están definiendo es de 16 bits también. Si yo sumara una dirección de 16 bits, que es la de segmento, con otra dirección de 16 bits, que es la del desplazamiento, la dirección final me saldría de 16 bits. Pero el 8086 y 8088 tiene 20 bits. Entonces, aunque el sistema operativo o el programador definan una dirección de segmento de 16 bits, el procesador internamente hace una operación. ¿Qué operación hace el procesador? A esa dirección de segmento de 16 bits, la multiplica por 16 decimal, es decir, es como si le agregara otro cero más. Si le agrega otro cero más, ¿cuántos dígitos hexadecimales tenemos ahora? 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, 20 bits de segmento, aunque para el operativo y para mí siga siendo de 16 bits, el procesador la hizo de 20 bits. Y entonces a esta dirección de 20 bits le suma un desplazamiento de 16 bits. ¿Sí? Entonces, 20 bits, un desplazamiento, una base de 20 bits más un desplazamiento de 16 bits, me da una dirección final de todas maneras de 20 bits. Y el ejemplo lo tenemos aquí. El sistema operativo define una dirección de 16 bits, que es la 0000 hexadecimal. Pero el procesador le agrega un 0 más hexadecimal. Y por lo tanto, la dirección inicial en realidad es de 20 bits. Fíjense cómo es de 60000. Son 5 dígitos, son 20 bits. Más el desplazamiento de 16 bits, 10006, me da el resultado final, háganlo, de 61006. Es decir, una dirección real final de 20 bits. 1, 2, 3, 4, 5 dígitos hexadecimales, 20 bits. Y tenemos otros ejemplos aquí. El operativo define un segmento de 2000. Para el procesador en realidad sería un segmento de 20000, 5 dígitos hexadecimales. Le suma F, 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 que es el desplazamiento máximo de segmento, dando una dirección real de 2F, F, F, F. Si la dirección del sistema operativo de segmento, dirección inicial de segmento es de 2001, el procesador le agrega un 0 más y por lo tanto la dirección real inicial es de 20010. A ese le suma el desplazamiento máximo de 4 dígitos, 16 bits, FF, FF, dándome una dirección final real de 5 dígitos hexadecimales, 20 bits, 3000F, 5, 3000F, 5. No sé si se habrá entendido, jóvenes. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Perdón? ¿No escuché? Sí. Ok. Ok. Vamos a continuar. Si yo tengo un 286, 386, etcétera, el número de bits del bus de direcciones es mayor y va a cambiar en el modo real, entonces, este desplazamiento máximo, no cambia. Pero, por ejemplo, en este caso, con un 286,
tiene un bus de direcciones de 24 bits, un 386 de 32, un etcétera, etcétera de 32 bits. ¿Qué va a pasar ahí? En el modo real siguen respetando las mismas características del desplazamiento, ¿Qué es lo que cambia? El tamaño de la dirección de base, es decir, el tamaño de la dirección de segmento. Pero el desplazamiento no cambia, sigue siendo con 4 dígitos hexadecimales, es decir, 16 bits, es decir, 64K. ¿Sí me explico? En el modo real se sigue respetando. Solamente el 286 podía acceder a través de un truco un poquito más allá de 1 mega. Si ustedes recuerdan, voy a retrasar un poquito. Si ustedes recuerdan, en el modo real se trabajaba un solo programa y se trabajaba dentro de los 384K que hay aquí, sin sobrepasar 1 mega. Hasta ahí estamos bien. Pero si necesito trabajar un poquito más allá de 1 mega por alguna cuestión, solo un poquito, ¿qué es lo que voy a hacer? Trabajo mi programa aquí y después ubico otro segmento aquí, en este límite, para que me dé otro pequeño desplazamiento hacia arriba. Esa es la forma de trabajo del 286 con algún programa tal vez, ¿sí? Pero esto solamente lo hace posible algunos circuitos auxiliares y un controlador llamado Hymen.sys. Este controlador Hymen.sys se sigue conservando hasta la actualidad. ¿Y cómo lo hace? Aparte de su programa que ya trabajó dentro de los 384, dentro del 1 mega, ubica otro segmento en el límite. Es decir, el segmento lo ubica en FF. Pues es el límite, ¿estamos de acuerdo? Y de ahí ubica el desplazamiento. Por ejemplo, un desplazamiento de 4000. Acuérdense, eso lo hace el sistema operativo, pero el procesador le agrega un 0 a la dirección de segmento inicial, FFFF0, más el 4000 del desplazamiento, ya me da una dirección real de 103FF. Esta dirección ya está arribita del 1 mega, pero solamente en esos casos especiales, ¿de acuerdo? Pero aunque fuera un 386, si está trabajando en modo real, sigue respetando lo que habíamos comentado hace rato, de tener un segmento, sí, un poco más grande, le agrega un 0, o trabaja con direcciones más grandes agregándole un 0, pero el desplazamiento sigue siendo de 64K. Eso se sigue respetando. ¿Hasta ahí estamos bien? Y en ese sentido, bien se debe de saber que cada segmento, para moverse dentro de él, ya tiene registros específicos como desplazamiento. Y cada segmento va a tener un registro específico. Por ejemplo, el CS, que es el segmento de código, va a tener un registro llamado IP, un apuntador de instrucciones para moverse dentro del registro. La pila, el segmento de pila, por lo tanto, va a tener 2 registros, para este caso, para moverse dentro de él, un SP, un apuntador de pila, o un BP, un apuntador base. Y así, cada segmento va a tener ciertos registros específicos para moverse dentro de él. Si son procesadores con direcciones de 16 bits, va a tener estos registros. Si son procesadores de 32 bits, ahora entonces va a tener otros registros más. ¿De acuerdo? Como lo que tenemos aquí o lo que tenemos acá. ¿Hasta ahí dudas? ¿No? En específico, por ejemplo, el DR va a tener, por ejemplo, hasta registros de los que ya conocemos para moverse dentro de él como BX, pero también va a tener registros especiales como DI y SI, que son fuente y destino, son registros índice, fuente y destino para poder moverse dentro de él. Pero si es de 32 bits, se van a tener más registros para moverse dentro de él, como por ejemplo, ya también voy a poder hacer uso del EAX, el EBX, el SX, para moverse dentro de ese segmento. ¿De acuerdo? Bueno, pero
La forma de trabajo para el modo real habíamos comentado que es un solo programa en un espacio ya definido. Se puede mover un poquito dentro de él porque es un programa más grande, más chiquito, lo que sea, pero ya es un espacio definido y no sobrepasa de ahí. Pero en los sistemas operativos actuales no se trabaja no solamente se trabaja un solo programa como el DOS, se trabajan varios programas que parece que es al mismo tiempo. En realidad son varios programas que están residentes en memoria y el procesador divide su tiempo para trabajar un pedacito de cada uno de ellos de manera tan rápida que para mí es multitarea. Ahorita les estoy hablando, se está presentando en pantalla sus perfiles. Yo estoy trabajando con Word, estoy trabajando con Adobe, etcétera, etcétera. Parece que son muchas cosas que se están trabajando al mismo tiempo. No es al mismo tiempo, pero para que eso pueda ser posible, se necesitan tener varios programas residentes en memoria. ¿Cómo le hacemos? En el modo real ya no es así. Si voy a tener un programa que después voy a sacar y después voy a meter otro y después otro y varios, yo necesito proteger esos programas porque si no, se van a comenzar a sobreescribir, se van a comenzar a traslapar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay maneras de protegerlo, justamente por ello el modo protegido. En ese modo protegido, para el programador le parece que sigue trabajando del mismo modo, es decir, escribe sus programas con unos desplazamientos más grandes tal vez, pero la forma de escribirlos es muy parecida. Para mí no ha cambiado nada, pero en realidad están cambiando muchas cosas. Porque cuando se define, ya sea que el sistema operativo lo defina o lo defina el usuario, una dirección de segmento, para el sistema operativo, para el programador, sigue siendo una dirección y ya. Pero en realidad no es así. Para el procesador, esa dirección de segmento, el registro de segmento en particular, es un selector que apunta a un descriptor. Es decir, es como si esa dirección de segmento fuera un switch, un selector que va a seleccionar un descriptor. ¿Y qué es un descriptor? Como su nombre lo indica, es una serie de palabras que describen características de ese programa. Otra vez, anótenlo, por favor. Un descriptor es un conjunto de palabras que describen características de ese programa en particular. Entonces, si se fijan, esa dirección de segmento no es una dirección, sino la selección de un descriptor. ¿Y qué es un descriptor? Un conjunto de palabras que describen características de un programa en particular. ¿Sí? El descriptor especifica características como dónde se encuentra ese programa, es la ubicación del segmento, de qué tamaño es ese programa, ese segmento, esa es su longitud. Puedo leer de él o escribir en él, esos son los derechos de acceso a ese programa. Es decir, describe varias cosas, si ustedes se fijan. Ya no es nada más una dirección inicial de segmento. Para un programador o para el sistema operativo sí, pero para el procesador no. ¿Dónde se encuentran, perdón, estos descriptores? En la memoria. Hay un espacio de la memoria donde ubico los descriptores, varios descriptores, que se van a poder escoger en un momento dado. ¿Sí? ¿Cuántos descriptores voy a poder escoger? 8,192. ¡Ay! Bastantes. ¿Pero cómo y por qué? Observamos en la pantalla, en el modo real, yo trabajo todo dentro del 1 mega de memoria. Pero en el modo protegido ya trabajo de 1 mega hacia arriba, hasta donde llegue, o como dirían, hasta el infinito y más allá, ¿verdad? Todo lo que está arriba de 1 mega, todo lo que está arriba de 1 mega, ya es, o se dice que es memoria extendida. Todo lo que está arriba de 1 mega es
memoria extendida. Por lo tanto, en un modo protegido, todos los programas van a trabajar en la memoria extendida. Y no solamente un programa, como observamos aquí, sino múltiples programas, varios programas. Por eso el modo protegido. Y por eso es trabajar de esa manera. Ahorita van a ver ustedes también por qué. Pero ustedes creen que fue desde el modo real, ¡pum!, un salto al modo protegido, y todos los programas ya trabajaron así. No. Hubo un momento de transición porque al principio en el modo real todos trabajaban dentro de un mega. Pero hubo un programa por ahí que requirió más espacio. ¿Cómo le hacemos? Todos los demás programas requerían el mismo espacio. Este es el único que requiere más espacio. Pero tampoco le podían decir, no, no puedes trabajar con nosotros. No. La forma de trabajo que idearon fue muy interesante. Colocaban en la parte, en la memoria extendida, al programa completo. Luego lo dividían en pedacitos. Y el primer pedacito lo mandaban a los mismos 384 de la memoria convencional. Trabajaba ese pedacito, lo sacaban otra vez, traían otro pedacito de la memoria extendida de ese programa y lo mandaban a estos 384. Se trabajaba y así. Entonces, en realidad, ¿cambiaron mucho su forma de trabajo? No, porque seguía trabajando aquí abajo. Solamente que el programa estaba residente dentro de la memoria extendida. A esa forma de trabajo se le llamó memoria expandida, es decir, el hecho de tener dentro de la memoria extendida el programa completo lo hace memoria expandida, que conjuntamente con estos 384, y están cambiando, la forma de trabajo se le llama así, memoria expandida. Entonces, podríamos decir que la memoria expandida está dentro de la memoria extendida, forma parte de la memoria extendida, no es una memoria distinta o separada, forma parte. Al paso del tiempo se dejó de trabajar de ese modo porque todos los programas requerían más memoria, los sistemas operativos cambiaron también y por lo tanto toda la memoria va a residir dentro de la memoria extendida de forma multiprogramada, como lo que acabamos de comentar hace un momento. Como comentaba hace un momento, existen dos tipos de descriptores. Descriptores para los programas del sistema, que son los descriptores globales, y descriptores para los programas de usuario. Se está refiriendo al PDF, se está refiriendo a muchos de ellos, son programas de usuario. Por lo tanto, existen 8,192 descriptores globales u 8,192 descriptores para los programas de sistema. Y existen otros 8,192 descriptores locales, es decir, para los programas de usuario. Repito, existen 8,192 descriptores globales para los programas del sistema y 8,192 descriptores locales para los programas de usuario. ¿De acuerdo? Al final se tienen 16,384 posibles segmentos, bastantes. Esto también depende de qué procesador se esté tratando. ¿Qué es lo que va a contener ese descriptor? Si ustedes observan en pantalla ese descriptor, ya les había dicho, son varias palabras de 8 bits, o si los tomamos así, de 16 bits. La primera palabra de 8 bits, conjuntamente con la palabra de otros 8 bits, la palabra 1, conforma una palabra de 16 bits, que me define el límite del segmento, y así. Vamos a verlo por partes. La palabra 2 y 3 y la palabra 4 me define el inicio de ese programa, que es la base de ese programa, donde se encuentra esa dirección. Va, por lo tanto, de el bit 0 al bit 23. ¿Por qué? Un 286 tiene un bus de direcciones de 24 bits, bus de direcciones de 24 bits. Por eso, la palabra 2, 3 y 4 me definen la base, el inicio de ese segmento. Mientras que la palabra 0 y 1 me definen
el final de ese segmento, de ese programa, que es de 16 bits, como comentábamos. Por lo tanto, definir un inicio y un final de segmento o de programa protege ese programa para que no se sobrescriba. Es como si fueran dos barreras. El inicio, que es la base, y el final, que es el límite. Como los estoy definiendo para cada uno de los programas, ya no se pueden sobrescribir entre ellos. Por eso el modo protegido. Cambia un poquito para el 386 en adelante, porque el tamaño de su bus de direcciones es mayor y el tamaño de los límites también pueden ser mayores, el tamaño de los segmentos. Vean ustedes cómo la palabra 2, 3, 4 y 7 me definen ahora la base de ese segmento más grande, son direcciones más grandes, y las palabras 0, 1 y parte del 6 me definen el límite. Ya son límites más grandes, ahorita vamos a ver hasta cuánto, ¿sí? En eso cambia, pero también cambia en que ahora ya vienen otros bits de derechos que tenemos acá. ¿Qué es lo que definen esos bits de derechos? Por ejemplo, el bit G es de granularidad. Como una lija de grano fino o de grano grueso, es algo así. Una de grano fino son saltos chiquitos, una de grano grueso son saltos grandes. Algo parecido sucede aquí. Cuando G está en 0, está definiendo un grano fino, porque los límites van del 0000 al FFFFF. Es decir, ese es el tamaño. Sí, se ve grande, pero chéquense ustedes cuando G es igual a 1. Los límites pueden ser ahora hasta de 4 gigas. Los saltos son muy grandes, ¿sí? El otro, el bit AB es un bit de disponibilidad. Es un available, bit de disponibilidad. Si el AB está en 1, le indica al operativo y a otros programas que el segmento se puede accesar, está disponible para los demás, mientras que si AB está en 0, le indica al sistema operativo y a los demás programas que ese programa en este momento no está disponible, no puede accesarse. El bit D es de datos, indica de qué tamaño van a ser las instrucciones en este segmento y los límites de segmento también. Si D está en 0, me marca instrucciones de 16 bits. Si D de dedo está en 1, me marca instrucciones de 32 bits. ¿Ya estamos bien? ¿No hay dudas? ¿Puede volver a decirme qué es el límite y la base? El límite, empiezo por la base. La base es la base del segmento, la dirección del segmento. El límite es el desplazamiento máximo, es decir, el tamaño máximo de segmento, el desplazamiento máximo. ¿Estás de acuerdo? Un 286, el tamaño de ese límite es chiquito, 64K, pero en un 386 en adelante ya puede ser de 20 bits. De 20 bits. Pues otra vez, la base es la dirección inicial del segmento. El límite es el desplazamiento máximo de ese segmento, es decir, es el desplazamiento que puede tener en un momento dado. Pero en este caso, el desplazamiento máximo. Por lo tanto, si te fijas, me está marcando el inicio y el final. Base, inicio. Límite, final. Base, inicio. Límite, final. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Profe, ¿podría repetir qué era la memoria expandida? Ok. Si ustedes recuerdan, en el modo real solamente puedo llegar hasta 1 mega. Y todo se trabaja dentro de 1 mega, pero en el modo protegido ya se puede trabajar de 1 mega hacia arriba. De 1 mega hacia arriba se le llama memoria extendida. Es simplemente la memoria física más allá de 1 mega. Memoria extendida. Pero al principio, cuando no todos los programas trabajaban dentro de la memoria extendida,
había programas que trabajando en modo real necesitaban algo más allá de esos 384. Por eso, a esos programas, que eran muy pocos en ese tiempo, para que pudieran trabajar dentro de esos 384, aquí abajo, dentro de la memoria convencional, lo que se hacía era tomar o el programa completo que requería más y mandarlo a un espacio de la memoria extendida. Ahí, donde lo colocaban, lo partían en pedacitos, digámoslo así, y luego tomaban un primer pedacito y lo mandaban dentro de la memoria convencional, a trabajar como trabajaban todos los demás programas, ¿sí? Trabajaba ese pedacito y luego lo regresaba. Traían otro pedacito de ese programa y trabajaba dentro de estos 384. Lo regresaban. Luego traían el otro pedacito, lo hacían trabajar y luego regresaban. Y entonces, si ustedes se fijan, es como si ese programa que requería más espacio, es como si era igualito dentro de ese pequeño espacio de 384K. A esa forma de trabajo se le llamó memoria expandida. La memoria expandida no es una memoria aparte, no es una memoria distinta, sino es una forma de trabajo que está dentro de la memoria extendida. Por eso se dice que la memoria expandida está dentro de la memoria extendida, porque dentro de la memoria extendida es una forma de trabajo. ¿Sí me expliqué? Sí, gracias, profe. ¿Sí? Gracias. Okay. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Déjenme pasar ahora, ya para que terminemos esta parte, a la parte del laboratorio que ya habíamos estado platicando. Si ustedes recuerdan, al principio se manejó, se trabajó y se explicó interfaces de potencia para aquellos elementos que requirieran más corriente para poder manejarlos, como en el caso de algunos motores, requieren más corriente para su manejo y por lo tanto necesitan una interfaz de potencia que fue el puente H. Ya se explicó ello, para poder manejar un motor, para poder manejar dos motores, para poder variar la velocidad de ese motor. Hoy os explicó la vez anterior. También se comentaba un elemento muy importante que es el LCD. El LCD también se hablaba que era un display inteligente porque, a diferencia de los displays normales, es aquel que le enviamos información o le enviamos un comando y él nos responde. De acuerdo al comando que le enviemos, él nos va a responder. Los displays normales no hacían eso. Ya habíamos comentado que la conformación del LCD es tener 8 terminales para el comando o para el dato de despliegue y tener terminales para alimentación, que es BDD y BCS, una terminal para el contraste, que es VLC, y 3 terminales para el control, que es un habilitador, una terminal para decirle si lo que le estoy enviando es un dato o es un comando, y una terminal para indicarle si voy a leer de él, porque puedo leer de él, o a escribir en él, ¿sí? Existen varios comandos que son configuraciones para el mismo, decirle si va a escribir en este renglón o en el renglón de abajo, a partir de qué columna, si va a escribir en todas ellas, si va a escribir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, si el cursor va a variar o no, etcétera, etcétera, etcétera. Va a flashear o no, etcétera, etcétera, etcétera. Además, existen dos formas de poder trabajar de manera general con el LCD. Una es, le mando un comando y él me tiene que responder. Otro comando y me tiene que responder. El problema de esta forma de trabajo es que a veces no me responde y se queda colgado por diversas causas. Otra razón, otra forma de trabajo es
en lugar de que me responda, es mandarle un comando durante tiempos específicos ya establecidos. Y no necesito que me responda, le mando un comando durante ese tiempo y ya. O este comando necesito mandárselo durante este tiempo y después otra vez durante este tiempo y ya. Qué bonito, sí, el problema de este caso es a veces manejar ese tiempo, esos tiempos, no está tan fácil. Afortunadamente, como les decía, hay librerías que me ayudan a manejar este tipo de cuestiones. Existen dos configuraciones para trabajar con el LSD. Ya habíamos dicho que tiene 8 terminales para datos comando. Sin embargo, existen dos configuraciones para trabajar con esos 8 datos, 8 bits. O trabajarlo con los 8 bits, el problema es el número de terminales que vamos a usar, o trabajar en la configuración de 4 bits nada más, son los 4 bits más altos. ¿Sí? Si vemos el circuito que tenemos aquí, es trabajar con el LSD en su configuración de 4 bits. Estamos conectando un potenciómetro para manejar el contraste y los 3 bits de control que comentábamos hace un momento. Es lo que tenemos conectado. Y en el caso del LSD tiene la ventaja de que el IDE del propio Arduino ya viene con la librería para manejo del LSD y se llama Liquid Crystal. Vamos a incluirla y después vamos a decirle con Liquid Crystal LSD como argumento qué terminales del Arduino vamos a utilizar para el LSD. La distribución siempre es la misma. Las primeras me dicen, no es cierto, las últimas, perdón, me dicen cuál es el dato y las primeras me dicen cuál es las líneas de control. Ya está establecido. Y después es tan fácil trabajarlo como decirle, hay que decirle algunas cosas. Con LSD Begin le vamos a decir, vas a trabajar con las 16 columnas y ambos renglones. Y configúralo. Y después es nada más ponerle print dentro de LSD, lsd.print, y dentro de comilla doble, el mensaje que quiero sacar. Muy fácil, ¿sí? Si ya se fijaron, espero que no encuentren nada raro en el mensaje que yo puse, ¿no? Y después, con la parte del loop, nada más le vamos a decir que ese cursor siempre va a estar en esta posición para sacar el mensaje que nosotros le pongamos y va a estar sacando ese mismo mensaje cada X tiempo que nosotros le digamos. En este caso es cada milisegundo, cada microsegundo en este caso, porque es sobre 1000. ¿De acuerdo? Está muy fácil el manejo. Este programa está un poco más complejo porque al principio se parece mucho al anterior. Incluimos la librería, definimos las terminales, es lo mismo. Inicializamos el display diciéndole que va a utilizar ambos renglones y todas las columnas y mandamos el mensaje. ¿Y ya terminó? No. Si se fijan ustedes, aquí tengo una serie de for, me van a ayudar a lo siguiente. Este mismo mensaje que estoy obteniendo aquí, que también les puede sonar algo extraño, con esta serie de for lo que estoy haciendo es moverlo. Es decir, este mensaje va a estar moviéndose en un sentido. ¿Sí? ¿Durante cuánto tiempo? 300 milis, 250 milis, 300 milis, y esto por siempre y para siempre. Así va a estar. ¿Esto cómo es posible? El LSD internamente tiene una memoria en la cual se va a introducir el mensaje, se va a poner el mensaje que nosotros queramos mostrar, y el integrado lo que va a hacer es tomar de esta memoria el mensaje y lo va a mostrar en pantalla. ¿Qué es lo que estamos haciendo con estos for? Variar la posición de ese mensaje en esa memoria. Y cuando lo tome el integrado y lo presente, va a aparecer que se está moviendo. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Vamos a manejar también el clasiquísimo sensor de temperatura LM35 que puede venir en varios encapsulados. El encapsulado pelón que ya conocemos, que es este.
puede venir en una plaquita que ya se coloca en específico en el Arduino, o con un empaquetado muy cool como el que vemos aquí abajo, ¿no? Muy curioso. La ventaja de este empaquetado que tenemos aquí es que precisamente por lo mismo se puede utilizar perfectamente en condiciones reales, ya. Desventaja, ¿cuántas terminales tiene este? 3, 3, 3, 4. Y entonces el manejo sí difiere un poquito de cómo lo hacen con los demás, pero tampoco tal. Generalmente tenemos 2 terminales para alimentación y una terminal de salida que es análoga y se va a enviar justamente a un canal analógico del propio Arduino. Aquí, además de todo, tenemos una referencia, ¿sí? Bueno, tenemos aquí en el circuito nuestro LCD, nuestro LM35. ¿Para qué? Vamos a estar leyendo la temperatura que se va a estar mostrando en el LCD. Justamente por eso vamos a definir, bueno, este primer programa no lo muestra en el LCD, lo va a mostrar en el monitor serial del propio IDE del Arduino. Vamos a definir una terminal análoga del Arduino, ahí vamos a meter lo que venga del LM, vamos a definir un valor y los grados, un valor que es el que va a estar leyendo constantemente y los grados que va a estar mostrando en el monitor serial con Analog Read. Esto ya lo habíamos utilizado anteriormente, es muy sencillo. Aquí el chiste es bueno, lo que se esté leyendo, cada canal analógico tiene una resolución de 10 bits, por lo tanto, y son para 5 volts. Si la resolución es 10 bits para 5 volts, por eso se está teniendo 5 entre 1024, pero el 5 se está multiplicando por 100, porque cada 100 valores de estos 5 volts con esta resolución se va a estar dando una lectura. Por eso es 5 por 100 entre 1024. ¿Y esto por qué por 100? Porque el LM, vamos a pensar que el LM35 tiene un voltaje máximo, una temperatura máxima de 100 grados centígrados. Por eso es 5 por 100 entre 1024. ¿De acuerdo? De esto se obtiene este valor de 0.4882, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo multiplicamos por el valor leído y nos va a obtener los grados que se van a estar presentando en pantalla. ¿De acuerdo? El siguiente programa hace lo mismo, pero en lugar de presentarlo en el monitor serial, lo va a presentar en el LCD. Y justamente por eso utilizamos la librería LCD y lo que ya hemos visto anteriormente. Aquí lo tenemos, ¿no? Se va a mostrar en el LCD y si ustedes quieren también en el monitor serial. Último, va a utilizar también un teclado. Generalmente los teclados de membrana que se utilizan y que se manejan de manera relativamente sencilla son de 4x3 o de 4x4. Cualquiera de los dos se puede utilizar en este caso. A veces es más fácil conseguir el 4x4 que el 4x3. Solamente hay un pequeño cambio que tengo que hacer en el programa. Solamente que aquí hay algo desafortunado. Por eso les puse todos estos aquí, porque si ustedes se fijan, la distribución de terminales que tengo acá corresponde al número de renglones y columnas. Y por lo tanto el manejo debería de ser muy sencillo. Pero a veces no es así. A veces cambia esa distribución de terminales. Aquí, por ejemplo, la distribución de terminales para este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero para este no fue así, para este fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues nada, están al revés. Pero a veces puede no ser así. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambia desafortunadamente, como lo tenemos aquí abajo. Cambia desafortunadamente. Hay que estarle probando se tiene ese tipo de cuestiones que hay que estar checando cómo distribuirlas. Bueno, para el caso de un teclado 4x3, como el que tenemos aquí, podríamos estar utilizando a partir de la terminal 3 en adelante, lo coloco
Y hay algo que quería comentarles en este caso, que puede ser desafortunado. Tenemos una librería ya inmersa en el IDE del Arduino para el LCD, que es el Liquid Crystal, pero para el caso del teclado no tenemos una librería ya en el propio IDE. Debemos de tener una librería de terceros. Yo ya se las coloqué en el Classroom también. Es una librería de 4x4, solamente la última columna no la tomaría en cuenta. No hay problema. Pero debemos de definirle justamente a esta librería cómo va a ser la distribución que nosotros vamos a querer y con qué terminales de Arduino lo vamos a manejar, ¿sí? Aquí hay algo curioso. A diferencia, por ejemplo, del microcontrolador, donde teníamos la librería conjuntamente con el programa y el programa buscaba en este caso no es así. En el IDE debemos en uno de los menús desplegables, debemos buscar aquel que tiene todas las librerías que ya se contienen en el IDE del Arduino, todas las librerías, es la de Library, pero dentro de ese menú desplegable hay una parte que dice Add Library o agregar librería, dependiendo de cuál tengan. Agregar librería. Bueno, pues esa librería que yo les di, la van a buscar, le ponen Add Library, le dicen dónde la tienen ubicada ustedes y él solito la va a jalar. No hay que descomprimirla, hay que mandarla comprimida. Solamente le dicen dónde está su librería, él la va a jalar, la va a descomprimir y la va a colocar donde él la necesite, ¿sí? Entonces así es como se deben de manejar todas las librerías. Ustedes pueden tener incluso para Arduino, que es una ventaja, varias tarjetitas y el fabricante les provee de esa librería para su producto. Bueno, pues así las van agregando. Adafruit, por ejemplo, provee de muchas de ellas, ¿no? Una vez hecho eso, ya podemos incluir la librería, include KeyPad. Debemos de definir cuál es la distribución que nosotros queremos en columnas, y digo en renglones y columnas, que es lo que tenemos aquí. ¿Qué terminales para los renglones vamos a usar? ¿Qué terminales para las columnas vamos a usar? Y ya, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer con el programa, simplemente vamos a estar leyendo con KeyPad GetKey. Eso lo va a estar mostrando en el monitor serial y mientras no se oprima nada, no va a mostrar nada, que es lo que tenemos aquí. Entonces, lo que oprimamos se va a mostrar en el monitor serial. El siguiente programa ya es más interesante porque utiliza un LCD y utiliza un teclado. Aquí hay un poquito de problema. Lo primero es lo mismo, definimos el KeyPad, que es la librería del teclado, Liquid Crystal, que es la del LCD. Igualmente definimos renglones y columnas. Si ustedes tienen un 4x4, pues ustedes definen 1, 2, 3, 4A, 4, 5, 6B, 7, 8, 9C y así. O sea, pero es lo mismo. El único cambio que tendrán que hacer y definir obviamente una terminal más para las columnas. Y eso es todo. El chiste de este programa es más bien el de cómo reconocer una clave correcta o no la que están introduciendo. Porque de lo que trata este programa es de decir, si estás definiendo la clave correcta y eres el usuario 1. Estás definiendo la clave correcta y eres el usuario 2. No es una clave correcta, yo no sé qué usuario serás. Eso es lo que está haciendo. Espero que ustedes se acuerden de sus cursos de fundamentos de programación, porque es programación, un paradigma estructurado, y están utilizando en este caso funciones, la función de cerrado, borrar e inicio. Esas funciones se encuentran aquí al final, la función de borrar, de inicio, de cerrado, y las usan dentro de su programa. Lo que hace es leer justamente la clave. Si ustedes se fijan, se establece un while menor a 4, porque son 4 dígitos los que tienen que introducir. ¿Cuáles son?
Bueno, pues aparecen ya algunas partes del código donde me dicen cuáles son las claves que se van a reconocer. Una clave es 1212, por ejemplo, marcada para el usuario 1, y una clave 2323 para el usuario 2. Ya saben que soy buenísimo para imaginarme diversas claves. Nada más se definieron esas dos. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente al estar introduciendo cada una de estas, la va a meter en un vector, en una posición de vector distinta, y lo único que va a hacer posteriormente es compararlas para saber si es una clave aceptada o una clave no aceptada. Después de haber establecido de si es aceptada y de qué usuario se trata o no, borra, manda a llamar a la función borrar y vuelve otra vez al inicio. ¿Por qué se establece un analog write en este caso? Y se está estableciendo un bit A0 como salida. Porque aquí no lo puse, pero en el canal A0 puse un LED para que si es una clave correcta, se prenda el LED y pasa. Si es una clave incorrecta, se pone, no se prende y dice, pues bueno, no sé qué pasó, no es esta la clave correcta. Pero es nada más una muestra visual de que sí es correcto o no. ¿Sí? Nada más, eso es todo. Esta es la parte en donde establece si es una clave incorrecta o no. Establece en el monitor o en el LCD claves, acceso de